tardes, bienvenidos a esta charla extraordinaria de ciencia compartida. Hoy nuestra ponente Txell Fàbrega, que es estudiante aquí de la Universidad de Ciencias del Mar, colabora con el Departamento de Biología de esta universidad y hoy nos va a contar un poco su experiencia en una estancia que hizo en el CSIC de Barcelona. Así que sin más dilación. Pues nada, como ha presentado el compañero, soy Txell Fàbrega, estudiante del último año de Ciencias del Mar y nada, les voy a contar un poco la estancia, lo que realicé este verano en el liceo del CSIC. Bueno, antes de todo, introducir un poco lo que hacían allí el Departamento de Biología Marina y Oceanografía, que trabajaba en el proyecto de la Isla de Mares, que se trata de realizar caracterización física de la zona, de varias zonas y la ecología del área. En este caso era en el Cap de Creus, en el nordeste de España, cerca de Francia, y entre otras ubicaciones que realizan investigación. Con estas prospecciones e investigaciones que hacían, descubrieron una especie nueva de una gorgonia que está a unos 80 o 100 metros de profundidad y está siendo ahora mismo descrita entre todo el departamento. Como dada su importancia ecológica, se decidió hacer un estudio más completo de la especie, como es su distribución espacial, demografía poblacional, su estructura de tallas, el crecimiento anual, el ciclo reproductor y el ciclo bioquímico. Les voy a poner un vídeo que se graba con un robot y que se muestra un poco el fondo, como se ve a 90 metros 100, y la abundancia que hay de esta especie en este fondo, en las costas del Cap de Creus. Dada como es tan abundante y su estructura que tiene, da albergue a que haya más especies que puedan habitar en el fondo. Y por eso se decide trabajar con esta especie y no con otra que pueda también habitar allí. Y eso fue grabado con una especie de robot que no es con el que se cogen las muestras, que conté en Instagram. Bueno, entonces yo llegué y me proponieron hacer dos trabajos, dado que tenían ejemplares que habían recolectado previamente del mes de mayo, que era la época que ellos se reproducen, y eso me planteé hacer dos trabajos. Uno que es el principio, que consiste en la comparativa del tamaño de sus gametos, en tanto machos como hembras, en toda la estructura del individuo, y después la descripción de aspectos más básicos como la densidad de los pólipos que tienen, la longitud y número de ramas de que disponen y la fertilidad en función también del orden de cada individuo. Como trabajo previo, antes de empezar a hacer eso, se tiene que hacer la recolección de las muestras con este robot que ellos diseñaron, donde va atado con un umbilical donde se van recogiendo las imágenes y ellos van con un GPS, van recolectando las muestras que se les van. Después, justo cuando se llega ya a la costa, se fijan en fórmula 4%, y se deja mínimo 1 o 2 meses para que estén bien fijadas. Y después se procede, bueno, aquí una imagen de cuando se extraen, que tiene un color muy rojo, muy intenso, y después se pasan a fijar a 70% de alcohol después del tiempo de estar en formol. Después de estar en alcohol, se deben fotografiar también a tamaño real y con una escala, para siempre tener documentado y después poder trabajar con esas imágenes, que también después contaré más detenidamente. Y antes, cuando se tienen que clasificar y cortar cada uno de los organismos, es muy importante tener clara la estructura, cómo se divide cada ejemplar, ya que no es lo mismo decir que en la parte más apical, que sería el crecimiento, es lo mismo que decir lo que se encuentra en el tercer orden. Así que básicamente os voy a contar que las más externas, lo primero que encontramos en la gorgonia serían las apicales, que serían de primer orden, y cuando se ramifican dos de primer orden, formarían el segundo orden, y si dos de segundo orden se juntan, forman el tercero. Si en el de segundo orden se encuentran con una de orden inferior, no se contaría que aumenta el nivel, sino que siempre tiene que ser el mismo para poder aumentar y pasar al siguiente orden. No sé si ha quedado muy claro, pero básicamente lo más externo es primer orden, segundo, tercero, y lo más de dentro sería cuarto o quinto, lo que se encuentre. Y después se cortan con la guía de las fotografías para ir pudiendo separarlo y bien etiquetado para después no tener fallos en los datos. Y bueno, el primer experimento se hizo con 3 machos y con 3 hembras. Era mirar el tamaño gonada de los 2 gametos en esos ejemplares. Y bueno, he puesto una imagen aquí de cómo se veía en la lupa
cuando yo estaba trabajando desde fuera, y aquí como se puede ver los individuos que utilizamos, y los gametos femeninos son más grandes y más esféricos, más redondos, y los machos tienen la costumbre de tener más gametos y son más pequeños. Y para hacer la metodología usada se usó la misma que utilizó Cometal en el 95 con la especie de Paramoecia clavata, que consistía en abrir de cada una de las ramas que yo había clasificado, coger 3 al azar de cada bote, de cada sección, de cada orden, y abrir 10 pólipos. Y en esos 10 pólipos hacer fotografías y ver qué era lo que encontraba. Aquí he puesto unas imágenes, que era la foto que yo sacaba después de estar en alcohol al 70%, y entonces antes previamente con el Photoshop hacía las marcas según sean primarias, secundarias, y se iban marcando con distintos colores. La siguiente imagen está un poco más para ver si se podía ver mejor cómo se estaba hecha, que se iban poniendo los ejemplares. Con eso sirve de guía porque cuando empieces a cortar es muy fácil, como hay tantas ramas, liarse y entonces claro, te vas perdiendo. Eso te sirve de guía y después también te sirve para cuantificar cuántas ramas y su longitud. Y nada, básicamente eso, que cogí 3 de apicales, 3 de secundarias, 4 así iba siguiendo el orden y iba abriendo los pólipos. Y aquí he puesto un poco el vídeo, que esto sería una gónada femenina, donde lo que hacía era, una vez hacía las fotos con la lupa después de abrir los pólipos, miraba lo que encontraba, hacía la fotografía siempre con una escala de referencia, y con el magnification lo que hacíamos era poder medir según la escala el tamaño que tenía, el tamaño y número que encontramos en cada pólipo. Y bueno, he puesto un vídeo para que se vea un poco cómo va el programa, que básicamente es esto, poner primero la calibración, seleccionar antes porque si no también los valores no te darían a escala bien, después jugar con el color para ajustarlo en el perfil y después con los píxeles como que lo vas ajustando para que después aquí al lado te va a salir una tabla con todos los resultados. Es muy importante cuando trabajas así, de cuando sacas las fotos, se ve el máximo de limpio porque este programa es muy sensible y te va saliendo como todo de manchitas. Si no lo limpias bien antes de hacer la foto del propio tejido, te va marcando y te sale un montón y tienes mucho más trabajo, así que es importante trabajar siempre muy limpio. Y también en machos, al ser tantos, cuesta mucho ajustar porque como a veces no cabían en la foto, tenías que hacerlo muy junto y es difícil, también muchas veces tenía que hacer todos los gametos, puntearlos a mano para tener la máxima precisión del tamaño que se sacaba. Y bueno, básicamente en total se abrieron unos 720 pólipos, de los cuales había muchos gametos. Y bueno, los resultados, comentarlos un poco de este primer estudio. Lo que se vio que más o menos en fertilidad los machos en las primeras 3 partes, las partes más externas hasta el tercer orden, era más o menos constante y en cuaternario se veían que ya bajaba un poco el nivel, bueno, un poco no bastante, el nivel de gametos que se encontraban, y en cambio en las hembras sí que se veía que en primarias y secundarias había más y después en terceras se veía más el gradiente, ¿no? Y eso explicaría después un poco el éxito, la estructura que ellos usan para reproducirse. El número de gónadas también se ve que en machos se acostumbran a hacer más que las hembras, que se encuentran más números de gónadas que ellas, y las hembras normalmente van de ninguno a 3 gónadas, y también se ve un poco la evolución en la estructura. Y aquí el diámetro en mitas que se puede encontrar, que eso, pues bueno, es lo que hay, lo que se encontró. Y en la segunda parte del trabajo, que consistía en aspectos más básicos, se vio la densidad, que básicamente era coger las ramas que yo había clasificado, se hacía una muestra de 1 centímetro y empezaba a contar todos los pólipos que iba encontrando y los apuntaba. En la longitud de las ramas, según el orden, ir cogiendo con las fotos que os he comentado, con el programa también que os he explicado, se iban cuantificando todas las ramas que habían y sus longitudes. Y después, por último, también hice abrir 5 de todas las ramas, de todas las colonias utilizadas, que fueron en este caso, en este segundo experimento, fueron 4 machos y 4 hembras, se vieron todas las ramas que habían y abría 5 pólipos. Y cuando yo abría, iba contando, no hacía fotos, sino simplemente contaba lo que iba encontrando, si habían gametos llenos, si estaban vacíos y el número que encontraba. Y bueno, vamos a ver un poco los resultados. En densidad polipar lo que se encuentra es que más o menos tanto machos como hembras seguían la misma estructura, o sea que eso no depende del sexo, sino que en secundarias y terciarias están ahí en la densidad de pólipos, en primarias tienen un poco menos, que podría ser correspondiente a la parte apical que crece y que tengan menos, y en cuaternarias, que realmente cuando trabajas con ellas se ve que es como tejido, es como más seco, que no es tan carnoso como tan de esto, pues hay menos pólipos que se encuentren.
Y aquí un poco el recuento es el promedio total, que se corresponde tanto como machos como en hembras, que se puede estandarizar. En lo que se refiere a la longitud de las ramas, que se hacía con el programa de Magnification, lo que se ve es que las más grandes son las que están más en el centro, menos las que la del orden quinto, que serían más chiquitillas, y aún ser las primarias, las que tienen menos longitud, son sin embargo, por diferencia, las que contienen más ramas, es decir, todo lo que sería el exterior son más pequeñas, pero hay más que no en el interior. Y eso también nos hablará un poco de la estructura la estrategia que ellos usan para reproducirse. Y ya por último, lo que encontramos en la fertilidad de los pólipos, básicamente es que los machos usan la mayoría de los órdenes más exteriores para reproducirse, y sin embargo las hembras usan sobre todo las partes más externas. Eso es debido a que seguramente los machos, al expulsar los gametos, les interesa aprovechar el máximo que tengan ellos de pólipos, y las hembras, sin embargo, al estar más externo, lo tienen más fácil para captar esos gametos masculinos y crear la larva dentro de ellos. Y bueno, resumiendo un poco, teniendo la densidad de pólipos que encontramos según el orden, la longitud de las ramas que hay según también el orden, y los gametos en número y tamaño, se puede intentar alcanzar un poco o orientarnos un poco qué éxito o qué es lo que ellos crean en el ambiente para reproducirse, ¿no? Porque deberíamos, pues eso, se puede calcular según los pólipos y lo que encontramos en cada uno y su longitud, un poco el volumen que ellos aportan. Y como trabajos futuros nos gustaría, bueno, estamos intentando hacer la siguiente parte, que sería con el mes de junio, que se trata de ver, solo trabajar con 6 hembras y ver que teóricamente esperamos encontrar las larvas y ver de esos gametos que hemos encontrado cuáles han sido larvas, si están vacíos, si están llenos o qué es lo que hay, para ver un poco el éxito de fecundidad que tiene. Y como otro propósito es compararlo con otra especie también del proyecto, que está en el canal de Menorca, que no es Unicera, es otra especie, pero que se quiere comparar para ver cuál es la estrategia reproductiva, cómo va siendo, cuántas diferencias hay. Y nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. Muy bien. ¿Y hay alguna pregunta? Bueno, ahora es el turno de preguntas para el que quiera. Muchas gracias. A ver, por romper un poco el fuego, tú por ejemplo has estudiado o has sabido en la bibliografía las gorgonias que hay por aquí, por estas aguas. ¿Por aquí en Canarias? Sí. No. Porque es que yo sé que las épocas de la... tú sabes que tengo otra especialidad totalmente distinta, pero el Taliarte, había gente que las miraba, las estudiaba, suelen estar a esa profundidad. Yo creí leer ahí 40 metros o... En las que se han encontrado esta, que es una especie nueva que aún no se está describiendo, está entre 80 y 100 metros donde se ha encontrado, y con grandes poblaciones. Aquí que yo sepa, no está descrito. ¿Sabes si tienen que ser aguas muy limpias? Las condiciones ambientales y todo eso es que lo lleva a otras personas, yo me dediqué solamente a eso. Sí que es verdad que están haciendo el ciclo bioquímico y todo eso de saber los aportes, para saber del medio, porque ahí lo que tiene también de interesante es que está el cañón submarino y ahí hay también un río. Ese río aporta muchos nutrientes, entonces está mirando, pero que no lo llevo yo, sino otro departamento, otros de mis compañeros, está mirando la calidad del agua, imagino que están haciendo los parámetros. Que yo sepa, de eso aún no sé nada porque no sé los resultados. Los míos que son con los que yo he trabajado, simplemente, pero yo imagino que, hombre, una calidad ambiental mínima, seguro, porque no sé si es parque o lo que no hacer parque, así que tendrá que haber unas mínimas condiciones para que albergue estas especies. Pero su sensibilidad o lo que sea, esto yo no sé. Lo que decías así, ¿son años de la gorgonia? No, eso es una gorgonia. Sí. Y esta sería la parte como más externa, cuando hay aquí la fotografía. A ver. Vale, aquí mismo. Cuando se ve aquí, cuando yo hago así con la mano me refiero a la parte más externa y esto sería la parte más interna. Esto sería de órdenes más altos y esto las más pequeñas, son las que están creciendo y las más nuevas, que coincide que son las que tienen más gametos o que tienen más posibilidades si los gametos también son un poco más grandes. Eso hemos hecho la parte estadística que lo confirme. Esos son los primeros resultados que aún estamos trabajando con ellos, pues lo que se ha encontrado.
Y es eso, básicamente lo que hago así es la parte más externa y cuando van entrando según el orden a más interno y más la parte de aquí es la que tiene el tejido que se ve como más seco, que no están... Cuando tú abres aquí los pólipos, como que es más blando, como que hay más carne y allí es mucho más como si fuera un árbol, que es más duro, como una corteza, no hay tantos pólipos y es distinto. ¿Alguna pregunta? Pues yo sí. O sea, la propagación la propagación de estas colonias, porque realmente son colonias. Es decir, es por gametos que se fecundan y se crea un... Es que según la especie, dentro de lo que yo sé, Sí. hay varias estrategias. Algunas gorgonias lo que hacen es soltar, ambos, tanto machos como hembras, sueltan los gametos. Y en el agua se fecundan y ya se da la larva y ya se fijarán. Si están en rocas o según el sustrato en lo que esté o la estrategia que tenga adaptada a esta especie, algunos, por ejemplo, esta especie lo que hace es captar los masculinos y se queda fijado dentro de los pólipos, lo capta y ahí forman la larva y la larva después será expulsada en mes de junio o julio. Hay una larva entonces, ¿no? Sí, hay una larva dentro del pólipo, que es lo que se espera. Que se desarrolla, que se queda libre y después será en junio o julio se supone que es cuando es lo que se está estudiando, que es lo que serán liberadas y ahí se implantarán en el sustrato. Y según la estrategia que tengan, según el hábitat donde se encuentren y de la especie, pues será de una forma o de otra o habrá más. Hay algunos que tienen como una mucosa también para ser captados. Yo sé que esta es así, que es la que yo he hecho. Que yo sé que esta es así, que es con la que yo me he basado. No soy experta en gorgonia. Es que los animales indudablemente son muy curiosos, son animales sésiles, se alimentan filtrando el agua. Sí, los pólipos de hecho captan las partículas. Y la verdad es que... Sí, ahora también mi compañero que me ha ayudado con esto, él está haciendo la parte bioquímica, que es analizar pues, todos los ácidos grasos, proteínas, todo eso para ver también el porcentaje que tenían y durante cada mes que se va a muestrear para así tener los máximos de resultados. Y así saber cómo va evolucionando durante todo el año, todo el ciclo y con los parámetros físico-químicos del agua, poder analizar y ver cuál es la evolución de estos individuos, que es la nueva especie descrita. Y con eso hay... Lo poco que sé yo sobre corales, sé que hay algunos que tienen una simbiosis con una serie de algas que son santelas. ¿Este tipo de corales tienen esa misma simbiosis? Yo juraría y diría que no. Realmente yo no... Cuando me las han dado, me han dicho, puedes hacer esto, no lo sé, pero yo diría que no, esos son corales y las gorgonias no tienen las zooxantelas y más a 80-100 metros. Para fotosíntesis estamos un poco mal. Digo yo, no sé. ¿Cuál es el tamaño máximo que alcanzan? Máximo lo sé, estas de aquí dan 30, depende mucho, pero aún el tamaño que varíe, que a lo mejor habían, pues yo que sé, de 20-15 centímetros más chiquitillas, aún así no cambiaba el tamaño gonadal o eso no cambiaba. Pero nosotros trabajamos con pues, 30-40 centímetros más o menos los que había, los que trabajé con ellos.